Buenos días, jóvenes. Disculpen la demora, pero ya mi computadora ya apenas está llegando al final del semestre. Se llama Dirección General Positivo. Pero bueno, ustedes me confirman si me escuchan del otro lado, si ahora sí no hay ningún inconveniente. Estamos bien, Lick. Buenos días, Lick. Sí, nítido. Bueno, muchas gracias. Disculpen, pero la computadora tuve que reiniciarla y no reiniciaba. Total de que creo que voy a necesitar cambiar de computadora para el siguiente semestre. Pero bueno, la buena noticia de hoy es de que es el examen, es la última clase del semestre. Ya van a poder dormir sábado hasta tarde. Esa es la buena noticia. La otra buena noticia es que esta semana, a partir del 9 de junio, inicia lo que son los exámenes finales. Inician los exámenes finales. Van a tener 4 días para poder resolver los exámenes. Y pues vamos a tratar de colocar en el examen lo relacionado a lo que hemos visto durante las clases. Es decir, no vamos a colocar algo que no hayamos visto dentro de clases. Y es por ello que quisiera saber que ustedes me cuenten cómo se sienten preparados en cuanto a matemáticas, si necesitan algún problema en específico que deseen que les explique. Quisiera saber las necesidades que tienen ustedes de explicación de alguno de los problemas. Recuérdense que tenemos problemas en cuanto a anualidades vencidas, cómo calcular el monto, cómo calcular el valor actual, cómo calcular el tiempo, ¿sí? El tiempo o número de pagos. Y también cómo calcular la renta, ¿sí? Cómo calcular la renta en función del monto y en función del valor actual. Y también, por último, cómo calcular la tasa nominal de interés para lo referente a las anualidades. Entonces, son 5 temas lo que hemos visto en los últimos días. Lick, esos 5 temas vienen en el examen. Exacto, esos son los 5 temas que vienen en el examen, exactamente. Son cómo calcular el monto, cómo calcular el valor actual, cómo calcular la renta, cómo calcular el número de pagos o de rentas y cómo calcular la tasa nominal. Entonces, yo quisiera saber si hay alguien de ustedes que le interese ver cómo se resuelve alguno de estos problemas, ¿verdad? Así aprovechamos el tiempo. Los 5, Lick. ¿Qué manda? Los 5 ejercicios rapiditos. Los 5 rápidos. Bueno, ahorita les voy a mostrar el material que ya ustedes tienen en el sistema. ¿Sí? Ahorita voy a compartir mi pantalla. Si en algún momento tengo inconvenientes con el micrófono, me informan, por favor, para que no esté hablando solo. Bueno, vamos a ver acá. Este material ya lo tienen ustedes dentro de la plataforma. Es decir, todo lo que estoy mostrando ahorita ya está dentro de la plataforma. Y bueno, recuerden que ya en estos últimas clases estuvimos viendo
lo relacionado a las anualidades en matemática financiera. Vimos algunos términos teóricos, ¿sí? Y vimos que hay diferentes tipos de anualidades. O sea, hay anualidades vencidas, hay anualidades anticipadas. Y pues el tiempo nos alcanzó para ver lo que son las anualidades vencidas. Entonces el tiempo nos dio para ver las anualidades vencidas y empezamos al principio con cómo determinar el monto de una anualidad vencida. Y empezamos por ver que ahí está la fórmula, ¿sí? La fórmula de cómo se calcula una anualidad vencida. Luego vimos, por ejemplo, este caso donde vimos que una anualidad o renta de 10,000 al final de cada 6 meses durante 3 años al 12% anual capitalizable semestralmente. Entonces aquí era de calcular el monto. Y recuerden que la fórmula del monto es esta, únicamente sustituimos datos para obtener el monto de 69,753.19. Los aspectos a tomar en cuenta acá es que recuerden que una anualidad vencida, cuando se obtiene el monto, es que las rentas viajan hacia el futuro, ¿verdad? Hacia el final de los 3. En este caso, como son 3 años, viaja hacia el final de los 3 años para obtenerse el monto total de 69,753.19. Vamos a ver acá. Creo que hay otro ejemplo de monto, sí, vamos a ver. El cálculo del valor actual, ¿sí? Yo creo que el monto es un tanto más fácil de poder resolver. En cuanto al valor actual, sucede lo contrario, que todas las rentas o todos los pagos que se deberían de hacer durante, en este caso, 3 años, no viajan hacia el futuro, sino viajarían hacia el presente, como ustedes pueden observar acá. Viajarían hacia el presente. Vean, aquí estoy usando un lápiz ahorita. Entonces todos viajarían hacia el presente en el valor actual. Y el valor actual tiene las características de que, permítanme, sí, se identifica con la literal A. Y lo que se hace es que a la renta se le multiplica, ¿sí? A la renta o al valor de cada pago se le multiplica por el resultado de 1 menos 1 más JM elevado a la menos NM para obtener un valor de, y ese valor se divide dentro de JM. Y ya cuando ya se tenga el valor de estos datos ya sustituidos, entonces se multiplica por la renta. Y es así como se obtiene el valor actual. Y eso lo podemos ver acá. Acá, por ejemplo, dice calcula el valor actual de una serie de pagos de 1,000 cada mes durante 17 años a una tasa del 15% anual capitalizable bimestralmente y calcule los intereses generados. En este caso, para el examen no les coloqué calcular los intereses generados respecto al valor actual, sino solamente respecto del monto para que no hagan doble trabajo. En este caso, como ustedes pueden observar, se siguen los 1,000, que es el valor de la renta, se siguen arrastrando hasta llegar al final de que se resuelva esta fórmula. ¿Ven? Acá se sigue resolviendo hasta llegar a este punto que es el
cuando ya se tiene resuelta la fórmula acá que está dentro de corchetes. Y entonces ya se multiplica por los 1000 para obtener el valor actual. Recuerden, el valor actual es el valor de la sumatoria de todas las rentas durante todo el periodo si se viajaran al presente, ¿verdad? Al valor. ¿Cuánto se pagaría el día de hoy por una cantidad de una serie de pagos de 1000 durante 17 años a una tasa del 15% anual capitalizable bimestralmente? Y entonces, básicamente, es así como se calcula el valor actual. Entonces, aquí ya vimos cómo se calcula el valor actual. No sé si hay alguna duda respecto de cómo se calcula el valor actual, algo que ustedes vean aquí en pantalla que digan, bueno, yo quiero que diga, que me explique cómo obtener este dato. Todo lo pueden hacer ahorita porque luego ya vamos a ver el siguiente tema. En este breve repaso que estamos dando. Bueno, no hay dudas, entonces vamos hacia el siguiente tema. Aquí hay otro ejemplo del cálculo del valor actual de una anualidad vencida, siempre utilizando el mismo monto. Perdón, el mismo procedimiento. Y luego tenemos el cálculo de la renta o pago vencido de una anualidad vencida en función del monto. Porque aquí se pueden dar dos tipos, ¿verdad? En función del monto o en función del valor actual. En este caso, como vimos más, el tema del cálculo de las anualidades vencidas en función del monto, entonces para el examen solamente se van a evaluar este tipo de casos en función del monto. Bueno, y el cálculo de renta o pago vencido de una anualidad vencida en función del monto, eso significa que a la hora de poder determinar la fórmula, ¿sí? Vamos a utilizar dentro de la fórmula, el monto, ¿verdad? Aquí lo que estamos hallando en sí es el valor de cada pago que se va a hacer de manera mensual, trimestral, semestral, cuatrimestral, lo que establezca el problema. Por ejemplo, acá dice este problema, calcular el valor del depósito mensual, la cuota o renta, la renta o anualidad o pago que debe hacer una empresa en una institución financiera que paga el 14.4%. Anual capitalizable mensualmente. Entonces siempre tenemos que observar a cada cuánto tiempo se hace la capitalización porque ese va a ser el valor de la M. A fin de obtener 6.400 en 6 años, así como los intereses que ganará. Bueno. Acá, entonces, lo que hacemos, recuerden, siempre es los datos, ¿verdad? Empezamos para ver qué datos tenemos. Y vemos que tenemos la renta, no la tenemos. El valor actual, no lo tenemos. El monto, sí lo tenemos, porque aquí dice 6.400. 1.400. El tiempo, que es la N, si lo tenemos, dice que son 6 años. Y la tasa nominal, en este caso, por ejemplo, la fórmula que aparece hasta aquí en la parte de arriba, eso aplica la fórmula para cuando es tasa efectiva. ¿Sí? O sea, la tasa efectiva es la I. Pero como cuando es tasa nominal, entonces se usa esta fórmula. Entonces,
La tasa nominal dice que debe hacerse una empresa en una institución financiera que paga el 14.4%. 14.4%. Capitalizable mensualmente. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos los 12 meses, los dividimos dentro de 1 porque se hace mensualmente y tenemos que van a ser 12 capitalizaciones durante el año. Bueno, entonces, una de las cosas específicas, y eso se los digo ahora, uno de los tips claves a la hora de resolver cada uno de los problemas que ustedes van a tener, es que primero identifiquen bien los datos. Primer paso, identificar qué datos se tienen disponibles. Ese va a ser el primer paso. Segundo paso, que ustedes van a identificar, ya teniendo bien identificados los datos, van a verificar cuál es la fórmula que les corresponde. ¿Cuál es la fórmula que les corresponde? Es decir, en la clave en la solución de los problemas está en cómo determinamos los datos y cómo y cuál va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Si nosotros utilizamos la fórmula correcta, pues la mayor parte del problema ya está resuelto. Es por eso que antes de ver un problema, ustedes lo que tienen que hacer es identificar el tipo de dato que estamos buscando, si ya sea que es monto, si es valor actual, si es renta, si es número de pagos, o si es tasa efectiva o tasa nominal. Dependiendo del tipo de variable que estamos buscando, que en este caso puede ser el monto o el valor actual, dependiendo de eso, entonces nosotros vamos a buscar la fórmula que sea específica, porque ahí, por ejemplo, se puede encontrar el valor, por ejemplo, la renta en función del monto, en función del valor actual. También podemos buscar el tiempo en función del monto, en función del valor actual. Y también podemos buscar la tasa de interés en función del monto y en función del valor actual. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos bien dentro del problema qué tipo de fórmula vamos a usar. Ya teniendo identificada la fórmula que vamos a usar, como en el presente caso, entonces ya empezamos a sustituir y tenemos que ver, por ejemplo, que acá lo que muestra es que esta fórmula lo que dice es de que el monto total, ¿sí? El monto total lo vamos a dividir dentro de el resultado de la solución de estos datos, ¿sí? Es decir, que hasta que ya tengamos el número exacto de estos datos, entonces vamos a vamos a dividir el monto dentro de estos datos. No vamos a, porque por ejemplo, yo he visto algunos errores en algunos exámenes, que lo que hacen es que, por ejemplo, acá voy a borrar. Por ejemplo, acá, dice monto dividido 1 más JM. Entonces lo que hacen algunos es que primero dividen el monto dentro de esto y después lo dividen dentro de esto, dentro de JM. Y ahí entonces si empezamos así, prácticamente ya empezamos mal y ahí no vamos a obtener el resultado que buscamos. Entonces, como les digo, aquí hay que identificar bien cómo está la fórmula. Serían 6,400. Como ustedes pueden observar, a lo largo de la fórmula, de la resolución de la fórmula, se van copiando los 6,400 hasta llegar al último resultado. Por ejemplo, acá, 6,400 los vamos a copiar prácticamente hasta el final. Entonces acá el 1 es constante, únicamente lo copiamos. La J va a ser el valor del porcentaje. Si ustedes no pueden hacerlo a simple vista, entonces lo que hacen es que colocan 14.4 dividido 100 para obtenerlo en decimales y nos va a dar 0.144. 0.144.
Eso dividido entre M. Y ya vimos que M son 12 pagos. ¿Sí? 12 pagos. Elevado a la M por N. En este caso M es 12 por N o número de pagos 6. O número de años 6. Igual entonces vamos a tener menos 1. Dividido de 144.12. Acá, si bien no tan bien, ya solamente arrastramos los 6.400. Ya simplificamos los datos. Luego acá seguimos arrastrando el monto. Ya simplificamos los datos. Ya los simplificamos un poco más. Acá seguimos arrastrando el monto. Ya elevamos el 1.02 a la potencia 72 y ya tenemos que es menos 1. Acá seguimos arrastrando el monto. Ya le restamos a los 2.36, ya le restamos el 1. Aquí seguimos arrastrando el monto y ya determinamos que 1.36 y tantos es dividido dentro de 0.012 nos da 113.37. Y aquí ya obtenemos el valor que buscamos. Y como estamos buscando renta, entonces eso significa que van a ser en quetzales. ¿Sí? Entonces, ya teniendo este dato, entonces le damos respuesta. Por ejemplo, acá dice una persona debe realizar 72 cuotas. 72 cuotas. ¿Por qué 72 cuotas? Porque es la multiplicación de 12 pagos al año por 6 años. 72 cuotas de 56.45, el monto que tenemos para obtener un monto de 6.400, que ese es un dato que ya nos da el programa, en los que se incluyen 2.335 de intereses ganados por el capital depositado. ¿Y eso por qué? Porque obtuvimos también los intereses. Por ejemplo, acá el interés es igual a el monto, que sería 6.400, menos NM por R. Y como ustedes pueden observar, el monto ya lo teníamos establecido. Solo se trataba de identificar la renta, que ya tenemos la renta, entonces acá nos dio el valor total del capital que nosotros prácticamente íbamos a invertir durante ese tiempo. Y a eso se le resta el monto y entonces es así como obtuvimos el interés generado durante ese periodo de tiempo. Entonces, es así como se resuelve un problema cuando se está buscando la renta, la cuota, la anualidad o pago. Cualquiera de esas 4 palabras identifica a la R. La R puede ser cuota, puede ser renta, puede ser anualidad o puede ser pago. Entonces, este aspecto resume lo que es cómo se calcula la renta. Ahora, vamos a ver qué más nos trae aquí el material que yo les envié. Tenemos cálculo de la renta o pago en función del valor actual. De eso no tuvimos algún problema, por eso es que prácticamente no vamos a colocarlo dentro del examen. Como les digo, dentro del examen, Ese tema no viene, cualquiera de estos temas que ya están resueltos aquí en el archivo que yo les envié. Y está cálculo del tiempo o cálculo del número de periodos de pago, la N. Aquí vamos a buscar la N en función del monto. Y también vamos a buscar la N en función del valor actual. Entonces, lo único que cambia, ¿sí? Lo único que cambia es que en este caso vamos a buscar, en función del monto es en función de la S. Y en función del valor actual es en función de la A, o el dato que identifica al valor actual. Bueno. Entonces vamos a buscar el tiempo. El tiempo o la N es el número de
pagos, sea en anuales, semestrales o trimestrales o mensuales, que la empresa se supone, que las personas se suponen deberían de realizar para obtener un monto específico, que debería de darnos ya ese monto dentro del problema. Por ejemplo, acá vamos a empezar a ir resolviendo este problema. Dice, una empresa necesita acumular 100,000 quetzales. Fíjense, acá ya nos da el monto. Para ello hace depósitos semestrales. O sea, cuando nos está diciendo semestrales, es porque definitivamente este cálculo va a ser en función de 2 capitalizaciones al año. Por ejemplo, aquí una empresa necesita acumular 100,000, para ello hace depósitos semestrales de 700. Aquí ya nos dio la R, a una tasa de interés del 18% anual, capitalizable semestralmente. O sea, se supone que si se hacen depósitos semestrales, la capitalización también debe ser semestral, ¿sí? Entonces acá nos viene la pregunta que nos hace, nos dice cuántos depósitos completos debería realizar. ¿Cuántos depósitos completos debería realizar? Y en este caso, para poder obtener 100,000 quetzales. Entonces, hacemos el traslado de los datos. Y dentro de los datos tenemos la S, que es igual a 100,000 quetzales. La J, que es igual a 0.18. La M, que es el número de capitalizaciones, equivale a dividir 12. Ya saben, si es 6, si es semestral, se divide dentro de 6. Si es trimestral, se divide dentro de 3. Si es cuatrimestral, se divide dentro de 4. Si es bimestral, se divide dentro de 2. Y así, entonces, es como dividiendo el número de meses dentro de del tipo de capitalización, se obtienen cuántas capitalizaciones se hacen al año. Y entonces, vemos que otro dato que nos arroja el problema es la renta o pago, ¿verdad? La renta pago en quetzales nos da 700 quetzales. Bueno, ya teniendo estos datos, entonces lo que hacemos es que sustituimos estos datos dentro de la fórmula. Aquí, por ejemplo, colocamos logaritmo de monto 100,000, 100,000. J 0.18, 0.18. M, 2. Dividido la R, que es 700. A todo esto se le va a sumar el 1. Pero como les digo, aquí es bien importante que nosotros identifiquemos cuál es la lógica de resolución de la fórmula. Es decir, aquí lo que nos dice es que primero tenemos que, para sacar logaritmo, primero tenemos que resolver lo que está aquí, ¿sí? Esto lo vamos a dividir dentro de R y le vamos a sumar el 1. Y es justamente lo que hacemos. Y luego lo vamos a dividir por el logaritmo de 1 más JM, que ese es más fácil de resolver porque solo son 2 variables. Entonces acá el primer paso, dividimos 100,000 por 0.18 dividido 2, partido 700, y eso le sumamos 1. Y lo dividimos dentro de logaritmo de 1 más 0.18 dividido 2. Acá únicamente en el segundo, en la segunda resolución de fórmula, vemos que ya dividimos los 0.18 dentro de 2 y ya tenemos 0.09. Esto todavía no lo hemos dividido dentro de 700 porque lo estamos aquí dentro de este problema se hizo paso a paso. Aquí ya obtuvimos el dato que son 100,000 por 0.09. 100,000 por 0.09 son 9,000. Aquí se nos fue un número, un 0 de más, lo vamos a quitar. Ahí está. 9,000. Esos 9,000
deben de dividirse en 700, dentro de 700, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente paso. Entonces aquí, por ejemplo, ya vemos que tenemos los 9,000 se dividen dentro de 700 y nos da 12.855714 y van más decimales, ustedes pueden dejar como mínimo 5 decimales. Y entonces ya teniendo ese dato, ahí sí nos damos cuenta que como ya resolvimos lo que está acá, ¿sí? Ahora entonces le vamos a sumar el 1. Y le sumamos más 1 y nos da 13.85, que es el resultado que ya está acá. Bueno, llegando a ese punto, entonces sí ya podemos sacar logaritmos de ambos, tanto del divisor, tanto del dividendo como el divisor. Entonces sacamos logaritmo de 13.85 y nos da 1.1416733694, etc. Y entonces lo colocamos acá. Y también sacamos logaritmo de 1.09 que nos da 0.037426497. Entonces ya teniendo estos datos, si es posible, cuando estemos resolviendo, no nos quedemos con un solo intento, sino siempre hagamos un segundo cálculo para ver que todo esté correcto. Por ejemplo, recuérdense que la ventaja que van a tener que ustedes van a estar trabajando en casa, entonces van a tener más tiempo para hacerlo. Ahora en examen, como se va contra el tiempo, eso a veces ya no da la posibilidad de hacer una segunda revisión. Por ejemplo, acá, entonces lo que hacen es dividir. Yo aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es dividir 9,000 dentro de 700, solo para volver a probar. 9,000 entre 700 da 12.85 más 1, 13.85. Logaritmo de 13.85 me da 1.14, efectivamente estoy bien. Y luego logaritmo de 1.09 me da 0.03746497. Ya teniendo esos datos, entonces lo que hago es dividir el 1.14 dentro del 0.31 y me tiene que dar, y me da 30.50. ¿Qué significa? Que esta empresa debe realizar 30.50 depósitos semestrales completos de 700, ¿sí? Cada uno a una tasa de interés del 18% anual capitalizable semestralmente para acumular un monto de 100,000 quetzales. Entonces, prácticamente N significa que, a ver, como son 30 30.50 depósitos semestrales. Quiero decir que esto lo vamos a hacer por 2. Como son semestrales, entonces lo que vamos a hacer acá es no multiplicarlo, sino dividirlo. 3.5. Significa que la N va a ser igual a 15.25 años, ¿verdad? Porque como los pagos son semestrales, y si quisiéramos saber cuántos años, entonces va a durar este tipo de anualidad. Entonces, si queremos saber cuánto tiempo, entonces solo únicamente ya sea lo dividimos como aquí está el número total, ¿verdad? De depósitos. Si es semestral, lo dividimos dentro de 2. Si es trimestral, lo dividimos dentro de 3. Si es cuatrimestral, lo dividimos dentro de 4. Y así sucesivamente vamos a obtener el número de años que este monto necesita para poder, estas rentas necesitan para volverse un monto de 100,000 quetzales. Y entonces es así como se resuelve un problema
de cálculo del tiempo o cálculo del número de periodos de pago en función del monto. ¿Verdad? No sé si hay alguna duda sobre este tema. ¿Cómo lo ven? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿O hay alguna complicación que ustedes observan dentro de la solución? Estamos, Alex. Ok. Permítanme, creo que por ahí escuché. Es que por ratos me falla el... Creo que no sé si me hicieron alguna pregunta o me confirmaron que todo estaba bien. Por mi parte está bien, Lick. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que desee, que desee que le explique un punto específico. Y si no, entonces avanzamos hacia el siguiente tema, que es cálculo del tiempo o número de periodos de pago en función del valor actual. Y aquí digamos que la clave para identificar esto, si el tiempo se va a calcular en función del monto, en función del valor actual, va a estar en el problema, porque aquí, por ejemplo, dice, una empresa al día de hoy debe 90,000. Aquí la palabra clave es al día de hoy. Entonces, eso significa que va a ser valor actual. La A, ¿verdad? Que identifica al valor actual. Entonces, con eso ya nosotros sabemos de que la fórmula que vamos a usar va a ser en función del valor actual. Dice, una empresa al día de hoy debe 90,000 por una serie de depósitos semestrales de 700,000. De 700. Cada uno a una tasa de interés del 18% anual capitalizable semestralmente. ¿Cuántos depósitos completos realizó para obtener ese valor actual? Y entonces recuérdense que el valor actual, si lo hacemos a través de una gráfica, el valor actual, digamos que si esto es hoy, este sería el valor actual, ¿verdad? Todos los pagos viajarían hacia el día de hoy, así sucesivamente. Bueno, y entonces la fórmula está explicada acá. Vean, lo que aquí diferencia de la otra fórmula es casi prácticamente que acá se coloca en lugar de la S, se coloca la A, ¿verdad? Y lejos de sumarse, se resta menos 1. No se tiene el más 1, sino se tiene el menos 1. Entonces prácticamente hacemos el mismo procedimiento que con el monto. Aquí a los 90,000 lo multiplicamos por 0.18 dividido 2 menos 1. Seguimos copiando. Luego acá, ya identificamos que 0.18 dividido 2 equivale a 0.09. Entonces, este 0.09 en el siguiente paso lo multiplicamos por 90,000. Y ya tenemos 8,100. Estos 8,100 lo dividimos dentro de 700, ¿verdad? Casi este 1 lo dejamos huérfano hasta el final, ¿verdad? Al igual que dejamos este cálculo de logaritmo, lo dejamos hasta el final. Y este número lo dejamos huérfano, al igual que lo dejamos en el monto, hasta el final. Entonces, tenemos 8,100 dividido 700, tenemos 11.57. 11.57 que está acá. 11.57. Ahora ya no tenemos dividido 700 porque ya lo dividimos. Ahí sí ya teniendo este dato solitario, entonces ya le restamos el 1 y tenemos un valor de 10.57.
A este 10.57 le sacamos logaritmo y nos da 1.02 413368. Ese valor, lógicamente, tiene que dividirse entre el logaritmo de 1.09, que el logaritmo de 1.09 es de 0.37426497. Acá está. Y entonces, ya cuando ya tenemos los datos, recuerden, si tienen suficiente tiempo, vuelvan a hacer la operación para ver que todo esté correcto. Y si todo ya aparece con los números reales, entonces lo dividimos, hacemos esta operación. Dividimos el 1.02 entre 0.037. Y entonces, ahí ya nos da el número de pagos que en este caso se realizaron para poder tener el valor actual. Dice que una empresa tendría que hacer 27.36 depósitos semestrales de 700 a una tasa de interés del 18% no capitalizable semestralmente para obtener el día de hoy un valor actual de 90,000. Y recuerden, si queremos si queremos verificar cuántos años son, entonces lo que hacemos es que dividimos estos 27.36, lo dividimos dentro de el número de capitalizaciones. Aquí dice que fueron completos regresó para obtener un valor actual de 90,000. Bueno, es de manera semestral. Entonces acá vemos que 12 dividido 6 es igual a 2, por lo tanto lo que vamos a hacer es que 27.36 lo vamos a dividir dentro de 2 y nos va a dar 13.68 años. 13.68 años. Ahora alguno pues podría decir, bueno, pero ¿por qué salen decimales, verdad? Y entonces salen decimales porque estamos obteniendo un monto del valor actual, tanto un monto como un valor actual que nos dan el monto total. Entonces, en algunos casos puede que salgan completos los pagos, es decir, sin decimales. Pero en este caso, en los dos problemas que hemos hecho, ha salido con decimales. Y entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, con los decimales? Ese es un procedimiento adicional que es un tanto complejo, por eso es que yo no se los enseñé, sino solamente nos quedamos en que, por ejemplo, ustedes van a colocar el número de depósitos que se hacen para completar ciertamente un monto o un valor actual. Pero, como les digo, el hecho que salgan decimales no quiere decir que no está bien realizado el procedimiento, sino que serían los montos exactos que se necesitan, perdón, las rentas exactas, el número de periodos de pago exactas que se necesita para completar un monto o para determinar un valor actual. Entonces, por eso es que en algunos casos salen decimales. Entonces, acá, como ustedes pueden observar, es un procedimiento parecido al cálculo del tiempo o cálculo del número de periodo de pagos en función del monto, ¿verdad? Porque está en función del monto y en función del valor actual. Y hay otros ejemplos que yo realicé de una tarea que les dejé que hicieran, ¿verdad? Entonces, ahí está un cálculo del monto y también sus intereses. Material que tienen ustedes ahí disponible para poder utilizar. La ventaja que van a tener ahora, pues, es de que es inevitable que puedan consultar sus apuntes, pues, porque ustedes van a estar en casa, entonces van a poder consultar sus apuntes. Entonces, ya si ni así lo pueden resolver, porque de verdad, no quieren, ¿verdad? Porque tienen el material y las fórmulas disponibles, inclusive los problemas resueltos, para poder copiar los procedimientos. Bueno, por último, verificamos el cálculo de la tasa de interés en función del monto.
Sí, el cálculo de la tasa de interés en función del monto. Y solo voy a ver acá. Bueno, este es uno de los procedimientos que siempre se nos complicó, no solamente en el interés simple, sino en el interés compuesto, en el descuento racional, en el descuento bancario, como también en las anualidades. ¿Y por qué? Porque en estos casos se necesita determinar, o sea, no se puede a veces únicamente con fórmula determinar el valor de la tasa de interés, sino que se tienen que usar logaritmos o bien se tienen que usar el álgebra, ¿verdad? Para poder determinar. En este caso, esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? El cálculo de la tasa de interés en función del monto, podría resolverse simplificando la fórmula a través del álgebra, ¿verdad? Pero es muy complicado, ¿verdad? Porque se necesita saber algunas reglas para poder resolverlo. Entonces lo que hice mejor es para facilitarles a ustedes el proceso, que para poder obtener la tasa de interés nominal, vamos a usar esta fórmula número 1 y esta fórmula número 2. Entonces, lo primero es que vamos a resolver esta fórmula hasta donde podamos llegar. Ya después, a donde ya nos topemos, donde ya no se pueda despejar esta fórmula, entonces vamos a buscar los datos para poder completar la segunda fórmula. Y empezamos acá. Entonces, los problemas generalmente vienen descritos de la siguiente forma. ¿Cuál será la tasa de interés anual? Aquí nos está diciendo que va a ser una tasa de interés anual, capitalizable. Entonces, eso significa que va a ser J. Capitalizable trimestralmente. Es decir, esa fórmula que nosotros vamos a, o ese valor que nosotros vamos a obtener va a ser capitalizable trimestralmente. Dice, a la que una serie de depósitos de 30,000 efectuados al final de cada trimestre podrá constituir un fondo de 800,000 en 5 años. Bueno, entonces, por ejemplo, acá recuerden, los datos siempre son claves para poder resolver una fórmula. Entonces, acá, ¿verdad? Vamos a colocar a la que una serie de depósitos de 30,000. Pues, serie de depósitos o pagos de 30,000 significa que eso es la R. Entonces colocamos 30,000. Efectuados al final de cada trimestre. Entonces, efectuados al final de cada trimestre, eso significa J. Entonces lo que hacemos es que dividimos a los 12 meses del año, los dividimos dentro de 3 y vamos a tener 4 capitalizaciones, lo que significa que son 4 trimestres durante el año. Bueno, entonces aquí sería 4. Al final de cada trimestre podrá constituir un fondo de 800,000. Aquí ya nos dieron el monto. 800,000. Pues va a ser más fácil. En 5 años. Y ya nos dieron la N por el tiempo, 5 años. Bueno. Entonces, acá colocamos la J, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar buscando. Ya teniendo esos datos, lo que es la R, la S, la N y la M, entonces ya podemos sustituir esos valores dentro de la fórmula que nos están dando para resolver y para obtener la tasa nominal de interés. Entonces vean, por eso es que en lugar de S colocamos los 800,000. Aquí está. En lugar de la R colocamos los 30,000. Ahí está. Y acá el 1 es constante, más J. J lo desconocemos, entonces volvemos a poner J. Divido 4,
¿Por qué 4? Porque son 4 trimestres. Elevado a la 4 por 5, que es a la NM. M, porque tenemos 4 capitalizaciones. Y N, por los años. 4 por 5. Menos 1. Partido dividido J. Partido J dividido 4. Aquí como no podemos dividir literales dentro de números enteros, entonces solamente se copia. Bueno, entonces acá ya obtenemos el dato. 800,000. Aquí lo que hacemos es dividimos 800,000 dividido 30,000 nos da 26.6667. ¿Listo? 26.6667. Podemos colocar 5 decimales como referencia. Y acá, por ejemplo, 1 más J dividido 4, porque no se puede dividir literal dentro de entero. Elevada a la 4 por 5, 20, menos 1. J dividido 4. Y hasta ahí prácticamente podríamos resolver esta primera fórmula. O sea, hasta ahí topamos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ya no podemos hacerlo con una álgebra sencilla o resolviendo este problema, porque ya tenemos tenemos una incógnita acá y tenemos otra incógnita acá. Entonces tenemos doble incógnita del mismo lado de la ecuación. Entonces eso se nos complica el poder hallar la fórmula como tal. Entonces lo que hacemos es resolverlo a través de un método de aproximación para poder hallar los datos de esta segunda fórmula que nos va a dar el resultado de manera más sencilla. Entonces acá, por ejemplo, por eso es que se realizó este apunte. Como no es posible despejar J, se tiene que seguir un procedimiento de aproximación de 2 pasos para encontrar un valor superior. En este caso es BS, ¿verdad? Valor superior. Y otro valor inferior, BI, al valor resultante en la fórmula principal. Al valor resultante en la fórmula principal, que el valor resultante en la fórmula principal le vamos a poner como X0, a través de una tasa superior, que va a ser la T1, y una tasa inferior, que va a ser la T2. Luego aplicar la fórmula y determinar la tasa nominal exacta. Bueno, entonces como lo hicimos la semana pasada, yo les dije, bueno, vamos a empezar a tantear, ¿verdad? En este caso, una fórmula que dividida dentro de 4, una tasa de interés que dividida entre 4 elevado a 20 menos 1 partido 0.12 dividido 4 nos dé un valor superior, levemente superior a estos 26, ¿ven? Levemente superior a esos 26.66, o sea, tendría que ser 26 punto y algo o 27, ¿verdad? Y otro valor inferior que sería 26 punto y otros cuantos puntos decimales, o puede ser 25, ¿verdad? O 26 enteros. Entonces, la verdad que no importa si está un poquito arriba el valor el valor superior o el valor inferior un poco separado, porque al final, a la hora que se hacen las uniones, ahí ya se determina el valor intermedio. Y es por eso que entonces empezamos a tantear y ustedes me indicaron ahí que probáramos con la tasa 0.12. Y 0.12 dividido 4 es igual a 0.03. Le sumamos el 1. Le sumamos el 1 y nos da 1.03. Este lo elevamos elevado a 20 y nos da 1.80 menos 1 nos da 0.80. Eso lo dividimos dentro de 0.03 y nos da 26.87. Y es por eso que este va a ser el valor superior.
sea, el valor que vamos a colocar dentro de esta fórmula. Entonces ya tenemos ese dato. Luego intentamos tanteando y dijimos, bueno, probemos ahora, si ya probamos con la fórmula T1, que es la que nos va a servir para obtener valor superior, 0.12, ¿qué tal que probamos con 0.11? Y efectivamente así lo hicimos. Dividido 0.11 dividido 4 nos da 0.0275. Le sumamos el 1 y nos da 1.0275. Eso lo elevamos a la potencia 20 y nos da 1.720428. Eso le restamos el 1 y lo dividimos entre 0.0275 y nos da 26.197397. Y entonces, como ustedes pueden observar, este valor está levemente abajo de 26 y este está levemente arriba de 26. Y entonces ya tenemos el BS con T1 y el BI con T2. Y así ya teniendo resuelto esto, ya teniendo resuelto estos datos de simplificación, entonces venimos y aplicamos la fórmula 2. Y entonces ya sustituimos. Vemos que si X0 es igual a 26.66, entonces lo trasladamos acá. 26.66 menos valor inferior, que el valor inferior sería 26.197397. Aquí está. Luego colocamos el valor superior nuevamente, que sería 26.80. No, el valor superior está acá. 26.87037 menos el valor inferior, que es el mismo de aquí arriba, 26.197397. Esto es igual a J menos 0.11. ¿Por qué? Porque es la tasa 2 y vemos que la tasa 2 fue de 11%. Entonces colocamos J menos tasa 2, 0.11 y T1, que fue la tasa número 1 que utilizamos para obtener el valor superior, equivale a 0.12 menos, permítame, menos la tasa número 2, que es 0.11. Entonces ya tenemos el dato ahí. Bueno, teniendo ya sustituidos los datos, que es uno de los pasos bien importantes, entonces pasamos al siguiente punto, que es ya empezamos a restar. Por ejemplo, restamos 26.6667 menos 26.1973. A este nivel, en este paso ya nosotros ya no nos preocupamos por la fórmula, sino ya por ir resolviendo los datos. Y tenemos 0.46. Bueno, después 26.870037 menos 26.1973.7397 nos da 0.67297. Y acá tenemos 0.11. Aquí lo copiamos únicamente. J menos 0.11 y 0.12 menos 0.11 nos da 0.01. Ahí estamos. Entonces ahora lo que hacemos es dividir 0.46 9273 sí, 0.46 9273 dividido 0.67 297 y nos da 0.69 0.69731 es igual a J menos 0.11 partido 0.01. Ya en el siguiente paso lo que hacemos es que vemos que hay un número acá que está dividiendo, entonces lo pasamos a multiplicar
al otro lado de la ecuación. Entonces aquí multiplicamos esto 0.69 por 0.01. Digamos por 0.01 y nos da 0.00697, ¿verdad? Es igual a J menos 11. Y acá prácticamente hacemos ya el movimiento estelar, ¿verdad? Porque acá tenemos que esto 0.11 está restando. Entonces lo vamos a pasar sumando. Más 0.11 es igual a J. Ya teniendo ese dato, ya prácticamente tenemos 11.697 es igual a J. Y entonces ya en el siguiente paso únicamente le damos vuelta a la igualdad o ecuación y tenemos un total de 11.70%, porque aquí lo que hacemos es que lo aproximamos. Como recuerden que se tiene que presentar en porcentaje, entonces multiplicamos 0.1169 por 100 y nos da 11.6973. Pero como el 7 aproxima, entonces se lo sumamos a 9 y nos da cabal 11.70%. Entonces, ya teniendo esto claro, significa que esta va a ser la tasa nominal de interés, nominal de interés que va a poder ser capitalizable trimestralmente. Y entonces, teniendo este dato, miren, ya la hicimos porque ya solamente corresponde dar la respuesta. Y la respuesta sería, para constituir un fondo de 800,000, se tiene que hacer una serie de 20 depósitos. ¿Por qué 20 depósitos? Porque aquí determinamos que es 4 por 5. 4 depósitos al año por 5 años. Entonces 20 depósitos trimestrales al 11.70% de interés capitalizable trimestral. Y es así como se obtiene entonces la tasa nominal de interés en los ejercicios. Como les digo, en el examen seguramente les va a venir 1 o 2 ejercicios así. Y entonces solo es cuestión de que ustedes sepan aplicar bien las fórmulas y están hechos. Entonces, no sé si existe alguna duda sobre esta explicación, jóvenes. Este es el tiempo para que puedan ustedes preguntar si existen dudas o si está todo claro. ¿Me pueden confirmar también? Todo claro, Lick. Muchas gracias. Bueno. Entonces, como ustedes pudieron observar, solo es cuestión de que practiquen, ¿sí? De que practiquen nuevamente las tareas que yo les di, ¿sí? Y que hagan un su formulario, ¿sí? Con las fórmulas que están puestas en cada diapositiva, hagan un su formulario. Por ejemplo, colocan cómo se obtiene el monto, la fórmula del monto, tal. La fórmula del valor actual, tal. La fórmula de renta en función del monto, tal. La fórmula de renta en función del valor actual, tal. La fórmula del tiempo en función del monto, tal. La fórmula del tiempo en función del valor actual, tal. Y así entonces hacen ustedes su formulario. Solamente a trabajar el examen final sobre anualidades, únicamente. Y ustedes, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Para que ustedes tengamos tanto inconveniente de que ustedes puedan copiar y pegar el procedimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a resolver el examen final como el examen parcial. En el sentido de que ustedes van a resolverlo a mano en hojas en blanco, ¿sí? Luego, al finalizar de resolver sus problemas en hojas en blanco, entonces ya sea si las escanean, ahorita hay escáner en los celulares, o bien sea que le toman una foto, pero una foto nítida, ¿sí? Y lo introducen dentro del examen final, ¿sí? Lo introducen dentro del examen final
Ya cuando ustedes lo tengan dentro del examen final, pueden enviar ese documento Word, así. O también lo que pueden hacer es convertirlo en PDF para que no sea tan pesado y suben el examen. Y entonces así ya puedo yo calificar. Yo voy a calificar únicamente en formatos Word y PDF y así me facilitan ustedes la calificación para que la tengan de inmediato. El examen. El examen, como les digo, va a tener un valor de 50 puntos y va a ser en práctica. Van a ser 10 problemas, ¿sí? Con un valor de 5 puntos cada uno, que van a involucrar todos los temas, es decir, desde el cálculo del monto, cálculo del valor actual, cálculo de la renta, cálculo del tiempo, hasta cálculo de la tasa nominal. Entonces van a ser 10 problemas que ustedes van a tener y que ustedes van a resolver. Tratan de no copiar porque se hicieron 2 variantes con problemas totalmente diferentes uno del otro, para que cada uno se concentre en realizar lo que le corresponde. Entonces, ahí estaríamos con la explicación, jóvenes. No sé si existe alguna duda extra. Y si no, vamos a dar por concluidas las clases para este primer semestre del año 2020. ¿A partir de cuándo está subido el examen? Sí, a partir del 9, tenemos instrucciones que será a partir del 9 de junio. En todo caso, se les va a ustedes a notificar por un anuncio en la plataforma Blackboard, ¿sí? Que ese anuncio a la vez es enviado al correo. Entonces, les va a caer a ustedes al correo y yo también les voy a escribir en el WhatsApp. Ya dentro del WhatsApp, durante esos días, ustedes me pueden hacer consultas relacionadas a si no están claras las instrucciones del examen, ¿verdad? O cualquier inconveniente que ustedes tengan. Una pregunta, ¿en la noche hasta qué horario puede contestar usted? A mí me pueden preguntar esos días dentro del grupo. Yo no les respondo bueno. en un momento, solamente es que ustedes den un poco de tiempo hasta que yo retome el celular, porque ya ve que estando en casa a veces tenemos el celular a la mano, por ahí lo dejamos descansando un rato. Entonces, yo no les respondo en el momento, solo es cuestión de que esperen un tiempo a que yo les responda. Siempre dentro del, por favor, les voy a decir, me escriben dentro del grupo, porque así hace que las preguntas son de matemática financiera. Porque tengo varios estudiantes de otro tipo de cursos y de otro tipo de carreras, y entonces, si me escriben al privado, yo no identifico de dónde me están escribiendo, ¿verdad? Y entonces yo les quiero pedir ese favor. Si existen algunas dudas puntuales referente a las instrucciones del examen, ¿no? Únicamente. Y por lo demás, prácticamente ahí están, ya tienen ustedes listo ya tienen el valor de su zona. Entonces ya, perdón, el punteo de sus actividades, solo súmenlo al primer parcial y al segundo parcial y ya van a saber con cuánto tienen para enfrentarse al segundo semestre. Entonces, todos, la mayor parte llevan un buen punteo. Solo es cuestión de que en este examen final se esfuercen y pues yo espero que nadie se quede porque tampoco quiero hacer exámenes de recuperación. Entonces, por favor, pónganse las pilas. Todo depende de usted, Lick. Todo depende de ustedes. Ya está todo, miren, ya está el material y todo, ya está en la plataforma, ¿sí? Ya ya ustedes todo lo tienen disponible, entonces ya todo depende de ustedes. Así que fue un gusto compartir con ustedes. Gracias por conectarse. Realmente de todas las clases que tengo, ustedes han sido los únicos que me he dado cuenta que ponen mayor esfuerzo para conectarse en su mayoría y han sido responsables y eso lo valoro bastante también.
Entonces, si Dios permite, nos seguimos viendo en otro semestre. Y si no, pues les deseo el mejor de los éxitos en sus carreras. Éntrenle con ganas. No se detengan aún a pesar de estas circunstancias que nos están poniendo retos a todos, pero no se detengan porque el tiempo es oro. Y si uno se pone a descansar un semestre sabático, como dicen por ahí, luego se van convirtiendo en años y luego ya la carrera se va posponiendo y ya queda lejos la graduación. Entonces, por favor, ustedes ya están en la etapa final, no se pueden detener ahora mismo, tienen que seguir. Así que éxitos a todos y pues espero que todos me envíen el examen, por favor. No quiero que nadie deje de enviar el examen. Por eso no lo vayan a dejar a última hora, porque no sé si nos habiliten el poder abrirlo posteriormente, abrir otro plazo. Entonces tienen 4 días para hacerlo. 4 días yo creo que es suficiente. Así que éxitos y nos saludamos en otra oportunidad. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Por todo su apoyo. Gracias, Lick. Para servirles. Gracias a ustedes por estar atentos y ser siempre participativos. Cuídense.